Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, como a veces les digo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto no es de ahora, ¿no? De este río revuelto, esta confusión. En medio de un río revuelto hay pescadores versados que aprovechan para, bueno, hacer de las suyas, ¿no? Pero esto no es de ahora. Esto de aprovechar el río revuelto no es de ahora. Esto tipifica básicamente la confusión de los ciudadanos al no ver un verdadero líder. Me refiero a materia política, ¿no? A no ver rumbos claros en materia económica. Surgen estos oportunistas, estos pescadores versados que utilizan cualquier artilugio para poder, pescar, ¿no? A hacerse de las suyas. Y como les dije antes, esto no es de ahora. Esto no es de ahora, no es del gobierno de Milei, no es del gobierno de Fernández, esto viene de antes, ¿no? Se comienzan a distorsionar conceptos o se aprovecha determinadas circunstancias para utilizar banderas que son realmente populistas o populares para captar más ciudadanos, más personas que digan, bueno, realmente esto me representa. Bueno, y eso es parte del populismo realmente, cuando con banderas de determinados derechos que realmente son loables, como siempre digo, hay muchas banderas que se izaron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que realmente son loables, pero por medio de esas banderas atrás se escondían muchas cosas que realmente encerraban actos de corrupción, que hoy con el diario del lunes lo estamos viendo realmente. Lo estamos viendo, que tiene que ver con planes sociales, con ayudas de alimentos, con comedores, con presupuestos que estaban inflados, y bueno, y mucho desmanejo de la cosa pública. Por eso digo que a río revuelto, ganancia de pescadores. Casos de corrupción, muchísimos en la era del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimos casos de corrupción. Por eso la gente se cansó, pero la gente que se cansó quizás ni siquiera es el ciudadano que trabaja. También se cansó, obviamente, pero más se cansó por ahí los mismos que recibían ayudas sociales, los mismos que acudían a esa asistencia social y en cierto aspecto eran sobornados, eran maltratados. Ellos mismos fueron los primeros en darse cuenta de ese desmanejo. Fíjense al punto que llegó la corrupción, que ellos son los primeros en darse cuenta de estos desmanejos terribles que había con respecto a los alimentos, ¿no? Que el Estado debería proveerles de manera gratuita, como ellos enarbolaban las banderas de ayudar a la gente más pobre, ¿no? A la gente que estaba fuera del sistema, básicamente, con alimentos, asistirlo y con planes sociales. Pero bueno, con el diario del lunes, como dije antes, pudimos enterarnos todos los ciudadanos de a pie, que había muchas irregularidades y muchos actos de corrupción. Pero bueno, esto trasciende en el tiempo, porque no solamente el segundo mandato de Cristina, sino también que se incrementa notablemente en el gobierno también de Alberto Fernández, que básicamente es la frutillita del postre, porque a eso también se le suma el descontrol económico, ¿no? Así que bueno, en ese río revuelto, en esa problemática que sufría la política, la representatividad política que debería habernos representado, valga la redundancia, esa pobreza que había política y de líderes, aparece este outsider que ya venía trabajando en medios de comunicación, dando su visión de lo que era ser libertario y enfrentándose con las políticas tradicionales, diciendo que eso es ya rancio y bueno, que tenía que virar a una política libertaria. Y bueno,
y explicando, haciendo un proselitismo bastante fino, bastante quirúrgico, de cómo esas ideas libertarias iban a beneficiar profundamente a la República Argentina en materia económica y en materia cultural también, sobre todas las cosas en materia cultural. Así que bueno, ante tanta debilidad de liderazgo, ante tantos problemas estructurales que teníamos en la República Argentina, convengamos que ese proselitismo de Javier Milei, en cierto aspecto, comenzó a tener relevancia porque él sacaba a luz lo peor de la política y realmente todos los otros, los ciudadanos de a pie, lo podíamos decodificar, podíamos ver que había bajezas, que habían personas sin escrúpulos dentro de la política que estaban no hace un mandato ni hace dos, sino hace mucho, y que eso se transformó en una estructura clasista, en una casta que solamente gobiernan para ellos y de cara al pueblo. Ante esa realidad que el común de la gente pudo vislumbrar, es donde Javier Milei aprovecha esa puerta abierta para hablar en contra de la casta. Obviamente la gente compró porque es lo que realmente a nosotros nos interesaba: sacar a la casta, tratar de que la casta tenga menos beneficios, tratar de que la casta poco a poco desapareciera. Y cuando hablamos de casta hablamos de políticos y también, ¿por qué no?, de sindicalistas que hicieron del sindicalismo un gran negocio millonario donde se han beneficiado ellos y bueno, y 2 y 3 generaciones posteriores, ¿no? O sea, son multimillonarios con las banderas de los derechos de los trabajadores. Por eso digo que se han beneficiado con banderas que son loables, porque defender a un trabajador, sinceramente, es loable y está muy bien, pero ellos utilizaron esa realidad para traccionar en beneficio propio. Es decir, como hacen siempre, ¿no? Gestionar para ellos mismos ante determinada problemática. Entonces surge esta idea de liberalismo, pero un liberalismo que difiere bastante conceptualmente de lo que es el ser libertario o anarcocapitalista. Javier Milei lo define mejor que cualquiera, ¿no? Explica realmente que existen 3 tipos de libertarios, bueno, los define claramente, y él dice ser un anarcocapitalista, que todavía está en proceso. En el 2017, en un archivo que está en internet, en YouTube, por ejemplo, él explica que él es un anarcocapitalista que todavía está en proceso. Pero bueno, es bueno entender qué es el liberalismo. Creo que lo entendemos todos, pero porque también podemos ir a lo filosófico, a la génesis de lo que es el liberalismo, que data de la época de los griegos, por ejemplo. Y después podemos contextualizarlo al tiempo actual, ¿no? A la modernidad, ¿no? ¿Qué es el liberalismo ahora, en tiempos modernos, en tiempos contemporáneos? Y bueno, difiere bastante. Es como que hay cierta vaguedad también conceptual, pero claramente el postulado de Javier Milei realmente era bastante interesante, porque pregonaba cosas muy muy buenas. Por ejemplo, yo acá lo noté para no olvidarme, pero él citaba así las palabras de Venegas Lynch, por ejemplo, hijo, y este era el postulado. Dice que el postulado de un libertario es creer en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención del Estado, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Esto para él era el nuevo contrato social. Palabras de Javier Milei
en la asunción como presidente. Eso fue lo que él dijo que iba a ser el contrato social. Cuando comenzamos a desgranar estas palabras, este postulado, me interesa bastante porque realmente habla de algo que es muy relevante y muy importante en los momentos que vivimos, donde la política muchas veces deja de lado el respeto, ¿no? Es como que pisotea bastante el respeto al ciudadano. Y acá él dice que para los libertarios, palabras de Venegas Lynch, hijo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y cuando comenzamos a llevarlo a la práctica todo esto, porque todo es teoría, ¿no? Es una frase loable e interesante, pero en términos prácticos no es lo que estamos viendo. No es lo que estamos viendo porque realmente respeto a la vida. Me pregunto, la vida de un jubilado no está acá adentro, ¿no? En este postulado. Porque un jubilado que gana 250.000 pesos está por debajo de la línea de pobreza, ya está en la línea de indigencia. Porque según el INDEC, que es un organismo del Estado, para no ser pobre hay que ganar más de 850.000 pesos. Un jubilado, ¿cuánto gana? Con el bono y todo, ponerle 320.000 pesos. Es decir, por debajo, muy por debajo de la línea de pobreza, en la línea de indigencia. Entonces, proyecto de vida del prójimo, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. O sea, el prójimo no es el jubilado, evidentemente. El prójimo tampoco es un maestro, que ahora con esto del presupuesto podemos enterarnos, el común de la gente, el ciudadano de a pie, cuánto es lo que percibe salarialmente un docente universitario. Estamos hablando en un rango de 200 y 300.000 pesos. Es decir, por debajo de la línea de pobreza, otra vez. En la línea de indigencia, básicamente. Otra vez me pregunto, respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. ¿Y el proyecto de vida del prójimo de un maestro? ¿Y el proyecto de vida del jubilado no entra acá, en este postulado? Después dice, basado en el principio de la no agresión. No hay mayor agresión que ser pobre. Que el mismo Estado te condena a ser pobre por medidas económicas que está tomando, porque no podemos ser tan ignorantes y obtusos de no entender que este equilibrio fiscal para mantener un superávit está solamente contenido y apalancado en reducir gastos corrientes que son, achicar salarios dentro del Estado, o reducción de personal del Estado, obviamente también a los jubilados, tenerlos con sueldos por debajo de la inflación y no actualizados. Todo eso es básicamente la columna vertebral de ese equilibrio fiscal. O sea, decidiste políticamente empobrecer a la clase trabajadora, empobrecer al jubilado, para poder mantener ese equilibrio fiscal. Es una decisión política, no es la única opción. Habían otras opciones para mantener ese equilibrio fiscal. Él dice que los políticos que están en contra del veto al presupuesto universitario y también al aumento de sueldo de los jubilados son degenerados fiscales. Pero porque él, desde su visión, son degenerados fiscales. También desde la visión nuestra, someter a un jubilado a ser pobre, a ser indigente, a que una persona que se preparó intelectualmente y ejerce la carrera docente o maestro o profesor, también para mí el hecho de tenerlos a ellos
en la pobreza extrema, con los salarios de pobre, es también ser un degenerado fiscal. Porque podría haber apretado un poquito más también el sector empresarial, los que más tienen. Pero sin embargo, decidió este gobierno políticamente, porque esto es una decisión política, no, nadie los obligó al gobierno a que lo hiciese. Decidió recortarle impuestos, retenciones, pero sí, la virome fue para aplicar un ajuste brutal al sector trabajador. La motosierra desmedida, sin evaluar los colaterales que tiene de echar personas que quizás no se tenían que haber despedido. Además del gasto público que va a tener eso cuando todas esas personas que fueron despedidas de manera arbitraria comiencen a hacer juicios. Porque lo van a perder, el Estado lo va a perder. Porque son despidos arbitrarios, todos son despidos arbitrarios. Son juicios que el Estado va a perder, plata que el Estado va a perder. Y cuando digo el Estado me refiero a todos. Los contribuyentes van a perder plata. Los contribuyentes van a perder plata porque es un juicio perdido. Ya pasó en la época de Macri, cuando también Macri lo hizo. Se perdió. Los juicios se pierden, el Estado los pierde. Nosotros después como ciudadanos tenemos que pagar esa indemnización. Así que todo lo que está haciendo este gobierno va en contra de ese proyecto de vida que él dice que es parte del postulado de un libertario. ¿Sí? Hay algunas... hay algunos fundamentos que realmente sí. O sea, cuando me refiero a instituciones fundamentales, cuando él dice el derecho de la propiedad privada, eso sí, seguramente se cuida hasta cierto aspecto, porque tampoco podemos dejar de lado que estamos viviendo épocas de mucha inseguridad, donde falla la policía, no tiene infraestructura porque no hay presupuesto para ellos. Yo a veces hablo con muchos policías por mi trabajo y te cuentan la problemática que tienen que salir a patrullar simplemente con 8.000 pesos de combustible por turno, y evidentemente eso no alcanza para hacer un patrullaje. Muchas veces tienen que quedar separados con sus camionetas porque no pueden patrullar, porque no tienen combustible. Muchas veces se quedan sin combustible. Muchas veces ellos mismos como empleados tienen que utilizar su salario para poder pagar el combustible de la camioneta. Y te lo cuentan, y te cuentan que ganan 500.000 pesos, 600.000 pesos, y tienen que muchas veces dar su vida para defendernos a nosotros, en un vacío también legal, porque muchas veces tienen que lidiar con jóvenes que delinquen y entran por una puerta y salen por la otra. Muchas veces hasta se burlan del mismo policía porque dice, méteme preso, total, salgo dentro de un ratito. Se le burlan en la cara, los delincuentes se le burlan en la cara a los uniformados, sea de la policía provincial, sea de la federal, sea de cualquier fuerza. Es la problemática que estamos viviendo, donde no hay seguridad jurídica. Porque si un delincuente se le burla en la cara a un policía, le saca autoridad al policía, el policía con el tiempo comienza, y ya comenzó seguramente, a bajar la guardia, porque dice, si yo me esfuerzo, hasta arriesgo mi propia vida para detener a un delincuente, este se me burla en la cara, entra por una puerta y sale por la otra, quizás en el mismo día. En términos económicos le es totalmente gratis al delincuente delinquir. Desde el punto de vista legal le sale gratis. Desde el punto de vista económico le sale gratis. Entra por una puerta, sale por la otra y no tiene ningún costo económico. Sin embargo, para nosotros sí, vivir es caro, en todo aspecto, inclusive dentro de lo que es la seguridad. ¿Por qué? Porque el riesgo es inminente de que te roben la bicicleta, que te roben la moto, que te roben el auto, que te roben tu teléfono celular, que entren a tu propiedad privada y te roben tu casa. Entonces, durante estos ya 10 meses que tiene de gobierno Javier Milei, estos postulados realmente no entraron en vigor. Yo diría que todo lo contrario, se incrementó la inseguridad, se incrementó la falta de respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, se incrementó la falta de respeto irrestricto
al proyecto de vida del prójimo. Científicos, médicos, docentes, alumnos universitarios, jubilados, empleados del Estado, empleados del sector privado. Todos somos avasallados por un gobierno que dice ser libertario, pero sin embargo, los hechos hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que su postulado, que era una teoría. Llevado a la práctica, no hay respeto irrestricto, al contrario, hay un destrato y una falta de respeto al proyecto de vida del prójimo. Después, los mercados libres de intervención del Estado. Bueno, ahí sí es cierto, porque es verdad, por lo menos hay ahora un poquito más de competencia, pero también se han formado monopolios, porque por ejemplo las empresas que distribuyen la energía eléctrica están cobrando cifras desorbitantes con relación al salario, porque el salario también es un precio que no se ha sincerizado. El salario es un precio que no se ha sincerizado. Se han sincerizado un montón de tarifas y precios que estaban desactualizados. Eso pasó, pero el salario sigue estando por el piso. Y las empresas que distribuyen energía, las distribuidoras de energía, han subido entre un 300 y un 400%. Y son las únicas, es una o dos empresas, se ponen de acuerdo, se cartelizan. En ese sentido no hay competencia, en ese sentido tenés que pagar lo que vale. Estás condenado a pagar una factura que tiene sobreprecio quizás. Entonces bueno, ahí esto de mercado libre sin intervención del Estado, es verdad, el Estado hace la vista gorda con respecto al monopolio y hace la vista gorda con respecto a los sobreprecios. Después, división del trabajo. Sí, hay más división del trabajo, porque claro, se cierran puestos de trabajo. O sea, más que división del trabajo, hay censura laboral, porque hay personas que se quedan sin trabajo y no tienen la posibilidad de ser reinsertados laboralmente en el orden privado, por ejemplo. Hay muchas empresas privadas que están cerrando, hay muchas pymes que están cerrando. Entonces esto de división del trabajo, bueno, también no se está cumpliendo. Y la cooperación social, una de las mayores cooperaciones sociales son los comedores sociales, y son los que hoy están sufriendo un batacazo terrible porque no hay presupuesto para ellos. Muchos comedores, ya desde la época que asumió Javier Milei, no han recibido ninguna ayuda. Y a eso, contextualizando la realidad, porque cada vez hay más pobres. Cuando Javier Milei asumió había 45% de pobres, hoy hay casi un 59%. Se incrementó bastante. Y ya podemos decir que el 66% de los jóvenes son pobres. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucha pobreza. Antes solamente a los comedores iban la gente realmente muy carenciada, la clase pobre realmente, los indigentes y los pobres. Ahora también están yendo los que pertenecían a la clase media, los que tienen un trabajo pero tampoco les alcanza. Tienen un trabajo fijo, tampoco les alcanza para poder alimentarse bien y están acudiendo a los comedores, entre ellos, obviamente, los jubilados. Entonces, tampoco se está cumpliendo esta premisa que tiene que ver con la división, la cooperación social. Así que bueno, uno lo puede tomar como una gran estafa, otros lo pueden tomar como una traición, otros lo pueden tomar como, bueno, es un error y puede corregirlo, pero siendo sensatos, siendo realistas. Es como a veces digo, cuando agarraste la ruta equivocada, tenías que ir a Buenos Aires y debes de agarrar la autovía 2, agarraste camino a Necochea. Sin lugar a dudas te lleva al sur. Y el rumbo es otro y el destino va a ser otro. Porque es otro camino, te va a llevar al sur. Por más que vos quieras
realmente ir a Cava, a Buenos Aires, ese camino no te va a llevar ahí. Te equivocaste de camino, o quizás sabías que ese era el camino. Esa es la pregunta, ¿se equivocó de camino o realmente sabe lo que está haciendo? Y son 10 meses. Yo cuando comencé mis canales, acá en el canal La Verdad Nos Hará Libres, hablando del gobierno, siempre puse la cuota de la duda. Siempre decía si Javier Milei realmente lo sabe. Siempre con mucho respeto, porque yo siempre pensé que él se equivocaba o quizás no sabía lo que estaba pasando. Quizás fue bastante iluso. Yo, como ustedes saben, yo milité para este espacio. Yo milité porque quería un cambio cultural, porque realmente veía cierta degradación social con respecto al rumbo que estaba llevando la ciudadanía, ¿no? Con respecto a vivir de planes, al deterioro social con respecto a los premios y castigos, cierto libertinaje, cierto abuso de las libertades, una decadencia social en muchos aspectos, falta de respeto a los símbolos patrios, a las instituciones, ese famoso lenguaje inclusivo que se decía que era inclusivo porque simplemente se hablaba con una E, pero cuando en realidad un lenguaje inclusivo es incluir a una persona no vidente, por ejemplo, incluir a una persona que no sabe hablar y habla por medio de señas. Eso es un lenguaje inclusivo. Y incluir a aquellas personas más vulneradas o más vulnerables también significa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la infraestructura, tratar de que haya rampas para los paralíticos, políticas que tengan inclusión hacia las personas que son no videntes. Y todo eso tiene que ver con inclusión, pero poco vi de eso. Poco vi de eso expresado en términos económicos, con presupuestos para ese tipo de personas que no ven, que no hablan, que no pueden caminar. Eso es realmente incluir, no solamente hablar con una E e instalar la perspectiva de género como algo totalmente importante. Se fue degradando un montón de cosas que tienen que ver con ese tipo de cuestiones. Y la libertad de aquellas personas que opinaban distinto eran puestas en juicio, porque si realmente opinabas diferente, te castigaban, te perseguían y hasta capaz te hacían una causa por discriminación. Un extremo total. Siempre digo que los extremos no son buenos. No son los extremos ni allá ni de acá, ni de derecha ni de izquierda. Y eso es justamente la que la gente votó un cambio, porque el extremo era abrumador. Había mucha desigualdad con respecto a la opinión que tenía el otro. El otro opinaba diferente, ese era marcado y ese era censurado y ese era condenado. Por eso la gente votó un cambio. La gente no votó un cambio porque es estúpida y porque ama a la derecha o ama a un gobierno liberal. La gente votó un cambio porque se cansó de estos extremos que les planteo, de creer que la igualdad tenía que ver con hablar con una E, por ejemplo, la perspectiva de género. O sea, los extremos fueron muy desequilibrados. Y la gente se cansó. Se cansó también de la corrupción, de usar banderas para robar. Usar banderas loables para robar. Detrás de esa bandera había choreo. La gente lo pudo ver. Se enteró porque, gracias a Dios, hay muchos medios que dicen la verdad. Algunos no son los televisivos justamente, a veces son los canales digitales como YouTube, por ejemplo. Ahí mucha gente se entera de muchas verdades. Por eso mi canal se llama La Verdad Nos Hará Libres, porque la verdad es lo que nos da libertad.
Y justamente uno de los postulados de Javier Milei es eso, es la verdad. Pero fíjense lo incoherente, porque yo dentro del espacio, cuando comencé a ver tantas irregularidades con respecto a la pesca, porque mi primera observancia de ciertas incoherencias o incongruencias tenía que ver con eso, ¿no? Con la pesca, la corrupción, con un personaje llamado López Cazorla, que investigando descubrí que perteneció a gobiernos antagónicos, que fue el segundo representante de la provincia de Tierra del Fuego y que hizo lobby con las empresas de Tierra del Fuego, bueno, con las empresas pesqueras de Tierra del Fuego, como por ejemplo esta empresa Prodesur, que fue la que tuvo el conflicto con el buque Tayán por la pesca ilegal porque no tenía permiso de pesca para pescar merluza negra, y lo hizo, y es más, pescó un porcentaje muy pero muy elevado, casi un 65% de juveniles. Fue una masacre más bien, ¿no? Aparte de violar la ley federal de pesca, se violó tratados internacionales, y esto quedó en el anonimato. Muy pocos canales seculares de televisión lo sacaron a luz, muy poquitos, yo diría que uno solo, y no tuvo relevancia, fue una nota así muy por arriba y no se habló nada, no se habló casi nada, y eso es una empresa china. Por eso ahí comencé a ver la incoherencia con respecto al postulado de que con los chinos nada, porque le condonó la deuda. Bueno, y ya lo expliqué en otros videos lo que pasó con esta empresa china llamada Prodesur y con el buque Tayán. Lo expliqué claramente. Por eso ese fue mi primer vector, mi primer alerta de que algo no estaba bien. Y ahí estaba involucrado la Cancillería, porque bueno, estaba vinculada a la Subsecretaría de Pesca. Así que eso fue mi primera alarma, ¿no? Después, bueno, obviamente también la presencia de personas que están vinculadas directamente, que son parte orgánica de un gremio, como es el CIMAPE, que representa los intereses de los trabajadores de la pesca, y que está vinculada de manera subyacente quizás al control y manejo de la pesca en la delegación Mar del Plata. Esa fue también mi otra observancia de que las cosas no estaban funcionando bien. Pero después comenzamos a ver también que habían autoridades que presidían y dirigían la Dirección Nacional de las Vías Navegables, por ejemplo, manejado por gente de la Cámpora. Por eso digo, hay gente de la Cámpora que tiene sus negocios, hay gente del Frente Renovador. Entonces empezás a ver que hay como un pacto de gobernabilidad. Bueno, todo eso lo expresé en desacuerdo dentro del espacio de La Libertad Avanza, dentro de Crear Más Libertad, y lo planteaba. Obviamente ellos lo minimizaban, me decían que ellos no podían hacer nada, y es como que después llegó un punto que me cansé que me tomen el pelo, y dentro del grupo que estaba, porque teníamos un grupo en WhatsApp, había alguien que hizo un planteo con respecto al juez Lijo, y nadie le respondía. Bueno, es como que nadie le respondió, y ahí en ese grupo el que administraba el grupo era Alejandro Carranzo, que es diputado de la provincia de Buenos Aires, y Emiliano Recal, que hoy es concejal de la ciudad de Mar del Plata. Ellos son los que administran el grupo, y nadie le respondió. Entonces después pasó el tiempo, y otra vez hubo también cierto debate con respecto a algunas cosas, y este mismo integrante del grupo otra vez vuelve a plantear por qué no le respondieron con respecto al juez Lijo, ¿no? ¿Por qué motivo se defiende tanto al juez Lijo, que bueno, está bastante sucio y digamos, no tiene ninguna cualidad de ser anticasta, ¿no? Es todo lo contrario, es casta pura, es lobista, es corrupto, y sin embargo Javier Milei lo quiere para que presida la Corte Suprema de Justicia. Y este integrante del grupo lo plantea, y claro, y es coherente el planteamiento, y no le volvieron a responder. Entonces yo salté y le dije, por ejemplo, a mí no me respondieron nunca cómo puede ser que los recursos pesqueros, toda la pesca que tenga que ver con el litoral marítimo, está manejada, administrada por un tal López Cazorla, que es recontracasta, y por gente que tiene que ver con el Frente Renovador, por ejemplo, y con gente que tiene que ver con el kirchnerismo, con la Cámpora.
puntualmente. Entonces ahí sí saltó y Emiliano Recal y me dijo que si queríamos hacer preguntas que le hagamos, se le hagamos a él, y nos daba una entrevista en el Consejo Deliberante o de Delirantes. El Consejo de Delirantes, bueno, nada, el Consejo de Deliberantes. Yo ya había ido al Consejo de Deliberantes de la ciudad de Mar del Plata y había hablado con él, y bueno, me echa mucho, y quería que otra vez nos volvamos a encontrar, bueno, en este caso ahora con este otro participante, para que él nos explique por qué motivo, ¿no? Querían designar al juez Lijo. Pero bueno, como yo no me quedé callado, seguí refutando. Él, como administrador y uno de los encargados de ese espacio, se llama Crear Más Libertad, me sacó del grupo, me sacó, me eliminó. Él me puede eliminar porque es administrador, me eliminó. Entonces, en contra del mismo postulado de los libertarios, porque los libertarios deberían aceptar las críticas y los puntos de vista de todos. Eso es parte de ser un libertario, es aceptar la visión o las ideas, el punto de vista que tienen los demás, aceptarlo. Eso es ser un verdadero libertario. Pero bueno, por eso digo que hay cierta vaguedad conceptual, hay cierta distorsión de conceptos, porque poco a poco ellos se están transformando en algo que no tiene nada, pero nada que ver con un libertario, ni tampoco con un liberal. Fíjense que ha caído tanto el target que están ejerciendo hoy, que ni siquiera tiene una similitud con un liberal. Están por debajo de todo eso. Están más cerca de ser un fascista, más tirando a un populista, más tirando a un comunista. Tanto que hablan mal del comunismo, tienen conductas muy parecidas a los comunistas. Se enojan cuando le dicen la verdad, te insultan, te agravian. Ellos hablan del proyecto de vida, el respeto del estricto proyecto de vida, con el principio de no agresión. Con el principio de no agresión. No hay mayor agresión que la pobreza y el hambre. Punto 1. Punto 2. Agresión verbal, de manera explícita. Nuestro presidente, la máxima autoridad y el máximo representante del partido de la Libertad Avanza, insultando a trocha y mocha a periodistas, a funcionarios, a diputados provinciales y nacionales, a senadores, tratándolos de lo peor. Después negociando con ellos, a todos ellos que denigró y los trató como lo peor, como ratas, después negoció con ellos y los trató de héroes. Fíjense la incoherencia, ¿no? Los denostó, los humilló, los trató de ratas miserables, pero cuando le apoyaron el veto, los trató de héroes. Más panqueque no se puede ser. Más falso y traidor no se puede ser. Bueno, pero también lo hizo cuando hablaba pestes de Patricia Bullrich, tratándola de montonera asesina, tirabombas, cuando hablaba peste de Macri, cuando hablaba peste de Caputo. Bueno, el archivo no miente. Podemos ver todo lo que él dijo, y no fue hace mucho. Estamos hablando que de Patricia Bullrich, tratándola de montonera asesina, tirabomba, lo dijo un mes antes del balotaje. Después del mes ya era ministra de Justicia. Pero bueno, ministra de Seguridad. Pero bueno, así son las cosas. Inconsistencias, incoherencias, actos de hipocresía, traición. Y cuando digo traición, me refiero a traición a la patria, traición a los ciudadanos que le votaron y a los que también no le votaron, porque un postulado es para todos los argentinos. Hablar de que se cree que ellos representan el respeto irrestricto al proyecto de vida basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad,
Bueno, eso representa a todos los ciudadanos argentinos. Y eso es lo que no está cumpliendo. O sea que es un estafador y un traidor, no solamente al 56% de los que lo votaron, sino a todos. A todos. A todos. Ahí quiero ponerles brevemente un poco filósofo. Pero bueno, es una explicación bastante profunda con respecto a lo que es ser libertario, ¿sí? Está explicado muy bien por un filósofo llamado Juan Denis, al cual sigo en su canal de YouTube. Me parece una persona, bueno, como todo filósofo, muy sabia. Y bueno, y él explica desde la Génesis hasta los tiempos actuales qué es ser un libertario y un liberal. Se los pongo ahora para que lo puedan ver. Es muy interesante. Vamos a verlo, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de liberalismo? ¿Es el liberalismo la filosofía necesaria para tener una mejor vida y consecuentemente una mejor ciudad y país? Este canal se llama Filosofía en Minutos. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía y te doy la bienvenida a los documentales de Filosofía en Minutos. En este documental de Filosofía en Minutos desarrollaremos los siguientes conceptos. Primeramente analizaremos el concepto de libertad desde un punto de vista filosófico. Después avanzaremos con la primera definición de la historia de la filosofía, que es la definición de los griegos. Diremos algunas cosas con respecto a la libertad en un sentido existencial. Y ya en la última parte de este documental nos adentraremos en lo que piensa la modernidad con respecto a la libertad y analizaremos la libertad en el liberalismo a partir de las ideas de la Ilustración. De este modo tendremos las suficientes claves como para transitar dos caminos. Primeramente, dar una respuesta a la pregunta si son o no son liberales los liberales actuales. Y por último, abrir la posibilidad de estudiar en un segundo documental las corrientes liberales de la modernidad defendidas por Adam Smith, John Locke y la escuela austríaca. Hablar de libertad es probablemente una de las cuestiones más interesantes que tiene el trabajo del profesor de filosofía, porque absolutamente todas las personas tienen la sensación de ser libres. Cuando por la mañana tomas el desayuno, es probable que estés sintiendo que lo que estás haciendo lo haces con libertad. Cuando te subís a un vehículo para ir hasta tu trabajo, también es probable que sientas que estás haciéndolo por un acto de libertad. Incluso si estás viéndote con una persona, estás sosteniendo una relación amorosa de años, o quizás estás al borde de una ruptura sentimental, es probable que sientas en cada una de esas decisiones que lo que estás haciendo es producto de tu libertad. Pero ¿alguna vez te preguntaste si estar en pareja con alguien es verdaderamente un acto de la libertad? ¿O si tus elecciones políticas son consecuencia de un acto libre? ¿O no has advertido alguna vez que determinados consumos diarios forman parte de un proceso de disciplina diaria que quizás no está tan cerca de las decisiones libres, sino de una automatización que nosotros ignoramos? Cuando tomás la gaseosa que elegís, ¿estás siendo libre? ¿O esa marca de gaseosa ya se encargó hace 50 años de que vos hoy tomes esa gaseosa? Estas preguntas sobre la libertad nos llevan a la necesidad de definir el concepto de libertad para poder hablar después de liberalismo y por último hacernos la gran pregunta: ¿son liberales los liberales actuales? Si bien a lo largo de la historia la libertad se definió de muchas maneras, podríamos decir que más allá de lo ambiguo que es el término, a grandes rasgos la libertad es la capacidad humana de actuar según la propia decisión. Es interesante porque en esta definición estamos excluyendo, por ejemplo, a los animales. Los animales no serían filosóficamente libres, ya que no tienen posibilidad de optar con respecto a su instinto. Supongamos que tu mascota está 2 días sin poder comer y de repente está delante de un plato que le parece apetecible.
no tiene posibilidad de elegir otra cosa que no sea comer, ya que su instinto de supervivencia es la única realidad móvil que tiene esta mascota. En cambio, un ser humano puede estar delante de un plato que le apetece y optar no comer. Esa capacidad es netamente humana. Esa capacidad de poder decir no es lo que distingue al ser humano. Dentro de los matices que podemos darle a la definición de libertad, obviamente está la cuestión de los excesos y las carencias. Muchas veces las personas no terminan de definir la libertad porque en sus conceptos se van hacia el lado del libertinaje, que sería el exceso, el absurdo de la libertad. Y en otras conceptualizaciones observamos que para que haya libertad tiene que haber también leyes. Por lo tanto, muchas veces las leyes prevalecen por encima de la libertad y la persona cree que es libre cuando en realidad está completamente atada a un mundo de leyes. El equilibrio entre estar completamente atado a leyes y ser un libertino es lo que podríamos definir en este podcast como la libertad auténtica. Es decir, esa capacidad humana de poder decir no, que nos diferencia del resto de los animales, y nuevamente repetimos, la capacidad de poder actuar según nuestra propia decisión. El filósofo San Agustín amplía esta definición diciéndonos que una cosa es el libre albedrío y otra cosa es la libertad. Es más, podríamos decir que el cristianismo sostiene esta definición que amplía San Agustín. Según el filósofo de Hipona, la libertad se distingue del libre albedrío. El libre albedrío es esa sensación de múltiples posibilidades que tienes antes de tomar una decisión. Si esta noche vas a salir con tu pareja, es probable que estén indecisos con respecto a si van al cine, o si van a comer, o si van a bailar. Esa sensación de no saber qué elegir es el libre albedrío. Es el ser humano frente a las múltiples posibilidades. Para San Agustín, eso no es auténticamente libertad, sino tan solo un paso inicial, previo a la libertad. La libertad auténtica es la elección correcta. Solamente serás libre cuando elijas el bien. Supongamos que una persona necesita no consumir más azúcar por una cuestión de salud y delante suyo tiene una ensalada para comer y tiene un helado. Según San Agustín, esa persona tiene el libre albedrío de elegir o comer una ensalada o tomar helado, pero será auténticamente libre cuando elija el bien, cuando elija aquello que le amplía su libertad, cuando elija de las dos opciones la mejor. En este caso, si esa persona elige helado cuando médicamente le ordenaron que no consuma más azúcar, esa persona no está siendo libre con su elección. Al contrario, está eligiendo en su libre albedrío para perder libertad. Una de las primeras definiciones de libertad es la idea griega de libertad. Hay que decir también que los griegos no habían desarrollado una concepción existencial de la libertad como la que después llevará adelante San Agustín o los filósofos existencialistas del siglo XIX y del siglo XX. Para los griegos, ser libre era tener la capacidad de desenvolverse en la polis con ciertas posibilidades que el resto de la ciudadanía no tenía. Un hombre libre era ante todo eso, un hombre, porque las mujeres ya estaban excluidas en la cultura griega del concepto total de libertad. Además de ser hombre, había que ser un no esclavo, es decir, tenías que pertenecer a las personas que podían sostenerse solas y que tenían cierto manejo autónomo dentro de la polis. Te habrás dado cuenta que la concepción de libertad que tenían los griegos era bastante pequeña y la verdad que nos causa un cierto asombro porque una cultura tan prominente, tan excelente en sus concepciones, a la vez tiene un concepto de libertad tan acotado, tan chico y sobre todo una idea de libertad que se restringe solamente a hombres que pueden participar en la vida pública. El libre para los griegos era aquel que tenía eleuthería, la capacidad de moverse con bastante soltura dentro de la polis. A medida que van pasando los siglos, la idea de libertad sigue siendo un tema filosófico para discutir y el cristianismo, como ya te expliqué, cuenta con la definición inicial de Jesucristo cuando nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es decir, hay un vínculo entre la verdad y la libertad que anteriormente no se había trabajado y la concepción de San Agustín que hace unos instantes te mencioné.
Pero con el paso de los años, la libertad va tomando otras dimensiones filosóficas y llegamos por primera vez a la Ilustración. La filosofía de la Ilustración está tan presente en tu vida cotidiana que la encontrás en el entretejido social que estamos viviendo. Cuando sostienes en tus argumentos que vos como individuo sos mucho más que las instituciones, estás pensando desde un punto de vista ilustrado. Cuando considerás que es imprescindible que los niños asistan a una escuela, estás pensando desde un punto de vista ilustrado. Cuando crees que los grandes progresos de las sociedades se dan por el conocimiento y sobre todo por el conocimiento científico, estás pensando como una persona ilustrada. Entonces, ¿qué es la ilustración? El mismísimo Immanuel Kant nos dice que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Para Kant, los seres humanos no estamos en falta de inteligencia, sino que nos falta decisión. Somos inteligentes, pero alguien nos dijo en la historia que no teníamos que usar esa inteligencia. Cada vez que pensás con tu propio cerebro, sos una persona ilustrada, o por lo menos estás llevando adelante en tu vida los valores de la ilustración. Es tan importante la asociación que hace Kant entre el triunfo de las ciudades y la ilustración, que podríamos decir que solamente seremos auténticamente libres para el pensamiento ilustrado cuando sepamos leer y escribir, cuando nos empapemos con ciencia, cuando pensemos con nuestras propias categorías y no con las que nos impusieron los reyes, los religiosos y todos aquellos que quisieron hacernos salir del sapere aude. Ser una persona que defiende los principios de la ilustración es tener el valor de servirnos con nuestra propia razón. El lema de la ilustración es que solamente seremos libres si nos liberamos de aquellos que quieren quitarnos nuestra libertad. Los principios de esa ilustración que nos libera en la modernidad son, primeramente, el individualismo. Para una persona ilustrada es mucho más importante el individuo que la sociedad. Lo colectivo no está antes que el sujeto. El individuo es mucho más importante que toda sociedad. El segundo de los principios ilustrados es el progreso antioscurantista. Todo pasado es un pasado oscuro para la persona que defiende los valores ilustrados, ya que en el pasado nos dijeron que éramos niños y que teníamos que pensar con las categorías que nos imponía el poder. Pero el valor que más nos interesa a los fines de este video es el valor de la libertad de pensamiento. Para una persona ilustrada, verdad, valor y libertad van juntos. Nunca tendremos una auténtica valentía para poder luchar contra las redes del poder si no pensamos con nuestro propio cerebro, si no somos auténticamente revolucionarios de la libertad. Paralelamente a este pensamiento surge la filosofía liberal. El liberalismo es la teoría política y económica que defiende el principio de la libertad individual por encima de todo. Vos sos auténticamente liberal si defendés tu libertad y también defendés la libertad de otra persona. Cuando te expresás diciendo lo que realmente pensás, estás sosteniendo un principio liberal. Cuando permites que otro pueda opinar distinto a lo que vos pensás, estás siendo un auténtico liberal. No existe un liberal si ese liberal es intolerante. Pero ¿qué hacer si sostenemos y permitimos absolutamente todas las libertades? ¿Son todos los principios sostenibles para tener una sociedad liberal? ¿O será que hay personas que en su libertad pueden terminar destruyendo las libertades ajenas? Esta pregunta que se hace el liberalismo se responde con el principio fundamental, que la mayoría de nosotros aprendimos probablemente en los primeros años de la escuela. El liberalismo sostiene que uno puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique al otro. La libertad en exceso puede llegar a los límites que quiera, pero esos límites no tienen que perjudicar jamás a otra persona. Pongamos un caso cotidiano para poder ilustrar esta visión liberal. Supongamos que quieres escuchar música en tu casa y la canción que estás escuchando amerita subir un poco el volumen. Podríamos decir que desde un punto de vista liberal tienes todo el derecho a escuchar la música que te gusta.
Es más, un liberal defendería la capacidad que tiene cada uno de los seres humanos de decidir artísticamente lo que quiera. Nadie podría juzgarte desde un punto de vista liberal por el género musical que eliges o por los instrumentos que te guste escuchar. Pero supongamos que estás escuchando a un volumen tan alto que impide dormir a tu vecino. Tu libertad de escuchar la música que te gusta está perjudicando la libertad que tiene el vecino de poder descansar. En ese caso, un liberal auténtico diría que podés escuchar absolutamente toda la música que quieras, siempre y cuando el volumen en el que estés escuchando no perjudique a tu prójimo. Dentro del no perjudicar al otro, todo es permitido. Si lo que hacemos ya afecta a otro, se terminó el liberalismo. La motivación inicial de esta filosofía liberal fue lisa y llanamente oponerse al absolutismo de los monarcas. Un auténtico liberal se siente incómodo con la veneración a los reyes. Un auténtico liberal se siente incómodo con las jerarquías. Cuanto más obediente es una persona a los distintos rangos de obediencia, menos liberal es en sus opiniones. Vas a distinguir a un liberal de un no liberal porque por lo general rechazan las monarquías, la idea de un único principio absoluto, la obediencia a una escala categórica de pensamiento. El liberal cree que su opinión vale mucho y sabe que no tiene que perjudicar a los demás con lo que dice, pero también sabe que puede decir lo que quiera porque una sociedad que admita todas las opiniones es mejor que una sociedad que calle todas las opiniones. Y esto es lógico porque el liberal sostiene que somos todos iguales. Para un liberal auténtico, un presidente es igual a un individuo de a pie. Para un liberal auténtico, un famoso es exactamente igual a una persona que no tiene fama. Para un liberal auténtico no hay diferencia entre monarcas y súbditos. Somos todos ciudadanos y somos todos iguales. Por lo tanto, sentimos la necesidad de recuperar la pregunta inicial de este documental y responder si son liberales los liberales actuales. Lo bueno de la filosofía es que al darte tantas herramientas conceptuales, armar respuestas posteriores es muy sencillo. Si un liberal actual respeta todas las opiniones, es auténticamente liberal. Si un liberal actual es intolerante, no está siendo liberal. Si un liberal actual quiere eliminar derechos del otro, no es auténticamente liberal. El liberalismo es siempre una ampliación de derechos, porque nace como una forma de recuperar derechos en el sujeto que no se tenían por culpa de los reyes y por culpa de las noblezas. El auténticamente liberal está a favor de la expresión de todos los individuos, de la admisión de todas las ideologías y de defender a rajatabla la posibilidad de expresión, no solamente de sus propias ideas, sino de las ideas ajenas. Si un liberal denigra al otro, no es liberal. Si un liberal no admite que el otro pueda pensar distinto, no es liberal. Y la pregunta que te dejo al final de este documental realmente me importa muchísimo, porque a medida que van pasando los años, me preocupo cada vez más por el mundo en el que vivimos. ¿Realmente preferirías vivir en una sociedad que no tenga en cuenta el liberalismo? ¿No te parece que defender los valores de la Ilustración y los valores del liberalismo podrían mejorar nuestra sociedad a tal punto de superar los cumplimientos de órdenes sin sentido, las obediencias a monarcas y a tiranuelos y el padecimiento de una desigualdad cada vez más grande? Si bien la pregunta fundacional es ¿son liberales los liberales actuales? Te dejo una pregunta para los comentarios. ¿No sería mejor un mundo con auténtico liberalismo? Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía
Y estamos llegando al fin de este documental sobre el liberalismo en los documentales de Filosofía en Minutos. Te mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente. Bueno, bastante interesante el video, ¿no? De Juan Denis. Es un profesor de filosofía y bueno, además tiene este canal en YouTube. Puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Decía que, bueno, los liberales tienen que ver con esta corriente de los ilustrados, ¿no? Es una corriente filosófica que surge después del oscurantismo. También se lo llama siglo de las luces. Los iluminados, ¿no? Que salían de esta opresión, de ese yugo que ejercía en su momento, ¿no? En la Edad Media, la Iglesia Católica, ¿no? Con el poder inquisidor de perseguir a aquellos que opinaban distinto a la Iglesia. La Iglesia era el reino de Dios y el Papa, bueno, básicamente el representante de Dios en la tierra y el portavoz de Dios, ¿no? Lo que decía la Iglesia era en ese momento lo que decía Dios. Ese oscurantismo duró mucho, pero muchos siglos, y después vino esto que se llama el siglo de los ilustrados o siglo de las luces. Ahí se destacaron un montón de personajes que fueron disruptivos, que sacaron de escena a Dios y pusieron al hombre, ¿no? como la escena fundamental. Digamos que la premisa era la razonabilidad, que el hombre razone y bueno, que sea el artífice de la ciencia y no Dios como el centro de la escena. Entendiendo de que Dios era realmente el Dios que representaba a la Iglesia Católica, ¿no? Porque no había otra iglesia que representara al Dios cristiano, era la Iglesia Católica. Después, bueno, viene después por medio de este siglo de las luces y de esta también emancipación intelectual y filosófica, también surgen rebeldías o el despertar también de estar en contra de un montón de opresión, no solamente la intelectual y de la ciencia y de lo religioso, sino también la opresión con respecto al pago de impuestos, el tema dinero, el tema financiero, el tema económico. Entonces ahí hay un despertar de emancipación en todo aspecto a partir del siglo de las luces. Por eso que también surge la era de los protestantes, ¿no? Año 1500, ya comienza el despertar también de la fe, revelándose en cierto aspecto a la idea fundacional que tenía la Iglesia con respecto a Dios, y bueno, y cómo se manejaba la Iglesia con respecto a la administración de las ordenanzas y con respecto a la administración de la palabra de Dios. Bueno, hay cierta rebeldía, hay cierta ruptura y grieta, bueno, que eso lleva también a lo que después es el protestanismo, ¿no? Protestantes luterianos, presbiterianos, bautistas, que son las divisiones que, bueno, hasta el día de hoy existen, ¿no? Pero bueno, es interesante entender qué es ser ilustrado y ser liberal. Y bueno, acá noté algunas cosas que son puntuales: individualismo, anticurantismo, valor, verdad, libertad, atributos que tienen que ver con el liberalismo. Bueno, sin lugar a dudas, el respeto al prójimo, mi libertad es fundamental, pero termina también con los derechos del prójimo. O sea, mi libertad tiene un campo de acción, pero termina y hay una frontera, hay un límite cuando mi libertad perjudica a mi prójimo. Ahí mi libertad deja de ser, ahí mi libertad termina. Eso es un principio de los liberales que me parece totalmente loable, totalmente importante, totalmente práctico. Mi libertad es ilimitada, pero tiene un límite, porque si no sería libertinaje, y el límite es justamente cuando confronta con la libertad de mi prójimo. Ahí ya mi libertad tiene un límite y deja de ser. Fundamental entenderlo,
porque esa es la premisa de un verdadero liberal. Fíjense también otro de los principios liberales es que es una ampliación de derechos. Es una ampliación de derechos. Porque es una analogía con respecto a salir del yugo opresor de la monarquía, bueno, lo que sería hoy como Javier Milei le llamaba la casta, salir de la opresión de la casta. Por eso que es una ampliación de derechos, nunca sacar derechos y anular derechos, todo lo contrario, es ampliación de derechos. Por eso digo, escuchando a este filósofo Juan Denis, entendiendo cuál es la génesis, la génesis, bien digo, el origen de lo que es el liberalismo, desde su punto de nacimiento, desde como digo, desde la génesis ahora, a tiempos contemporáneos, vemos que no es que haya una vaguedad o una ambigüedad de parte de Javier Milei, sino que él mismo está yendo en contra de sus postulados, porque él mismo predicó esto en campaña política. O sea, no es que predicó otra cosa y dijo esto es el liberalismo. No, él predicó justamente esto. Él predicó ser ilustrado, salir del oscurantismo, salir del yugo de la casta, no limitar derechos, valor a la vida, valor a la verdad, y defender siempre esos principios. Nada de eso se está cumpliendo. Nada de eso se está cumpliendo. Como bien lo leí al comienzo, cuando hablamos de su propio preámbulo, de su propio pacto social, cuando dice que bueno, lo fundacional de ese pacto social es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención del Estado, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Nada de eso se está cumpliendo. La propiedad privada también es pisoteada porque al salir del sistema, producto de la licuación del salario, las personas están siendo sometidas a un proceso confiscatorio que, a no poder sanear deudas, producto de las malas políticas del Estado, porque el responsable, el subyacente de todos estos males tiene que ver con un Estado que permitió que ese equilibrio fiscal lo pague el trabajador y la clase pasiva. Entonces, consecuentemente de eso, las personas, al no poder estar a la altura del estándar de vida que se requiere para no ser pobre, tienen que acudir a créditos. Al acudir a créditos para poder sobrevivir, para poder defender la vida como la premisa de un libertario, tienen que acudir a deudas. A no poder pagar deudas, consecuentemente es vulnerada la propiedad privada, porque estos entes financieros, este sector corporocrático de la banca financiera, tiene el poder legal y ninguna regulación o arbitraje de parte del Estado, porque el Estado permite el libre mercado, y esto es un mercado, justamente el mercado financiero es un mercado propiamente dicho. Entonces no hay Estado que defienda la vulnerabilidad de este individuo que, valga la redundancia, ha sido vulnerado por la ausencia de un Estado que imparte justicia, que imparte equidad, que brinde seguridad jurídica. Entonces también está en vilo la propiedad privada. La única premisa que se está cumpliendo es mercados libres de intervención del Estado. Eso sí, es lo único. Después, libre competencia, hay monopolio en algunos aspectos todavía. División del trabajo, lo analizamos al comienzo. No hay casi división. Hay anulación del trabajo, hay menos trabajo. No hay reinserción laboral,
hay olas de despido, desocupación. Estamos en recesión, estamos en una estanflación, entonces no hay división del trabajo. Después, cooperación social, también lo analizamos en el comienzo del video. No hay cooperación social cuando un Estado reduce su presupuesto, reduce sus gastos corrientes para regular el equilibrio fiscal, para que no tengamos déficits y tengamos superávit. El superávit es a costa de esta reducción de presupuesto para que la gente pueda tener comedores, por ejemplo, para que pueda tener derecho a la vida, porque es vulnerado. Y como dijimos en el video que vimos después, que es ampliación de derechos y no es anulación de derechos, es ampliación de derechos. Y los individuos que son pobres cada vez tienen menos derechos. Este gobierno vino a sacar derechos. Por eso que hay una reducción del presupuesto en materia jubilatoria, en materia educacional con respecto a las universidades públicas. Y también ahora lo estamos viendo en estos últimos días, se está hablando muy fuerte con respecto a una reducción sustancial en materia de salud. Y lo está pagando muy fuerte lo que es el hospital Garrahan. El Garrahan está pagando las consecuencias de ese brutal ajuste. Y bueno, en varios medios lo estamos viendo, en varios medios de comunicación televisivos estamos viendo lo que está pasando. Así que es para reflexionar. ¿Qué es lo que está pasando con este gobierno? Me pregunto, ¿se equivoca? ¿Es una traición? ¿O simplemente lo hace todo adrede? ¿Estaba todo planificado a priori? Son preguntas que me hago. Es fundamental hablarle al intelecto de la gente, sin banderas partidarias, sin banderas políticas, que podamos interpelarnos como individuos racionales, pensantes, para que entendamos qué es lo que está pasando con la política. Es justo que siempre nos estén mintiendo, es que con las banderas de lo nacional y popular nos vendieron humo y nos estafaron con tantos hechos de corrupción. Es justo que pidiendo un cambio, porque la decadencia cultural era abismal, era explícita, se pedía a gritos un cambio por toda la corrupción, por todo el desmanejo. Votamos a alguien que tenía las banderas de ser liberal, y que los postulados que acabamos de ver son totalmente loables. Ya quisiéramos algo así, sin importar si es radical, si es peronista. Simplemente que se respete la libertad, el individuo, que no haya anulación de derechos, que haya una mejor calidad de vida. No importa la bandera política. Queríamos algo así, y Javier Milei hizo proselitismo de eso. Y sin embargo, no podemos ver nada que se parezca a eso. Como dije antes, lo único es el libre mercado. Después, todos los otros ítems que le acabo de leer no se están cumpliendo. Por eso también muchos pensadores que estaban al lado de él, que eran economistas, se fueron apartando, como por ejemplo Diego Jacobini y muchos otros. Yo lo único que quiero es que nos interpelemos, que haya un momento de reflexión, sacando de las banderas políticas de lado. Cuando hablo mal del kirchnerismo se me enojan, y algunos se desuscriben del canal porque tienen su corazón en el kirchnerismo, en Cristina Fernández de Kirchner, en la cámpora. Y ese es el peor error que tenemos como individuos, como ciudadanos argentinos, que nos ponemos una camiseta y nos encerramos, nos hacemos obtusos, nos hacemos cerrados y térmicos como un verdadero termo. Por eso nos dicen termos, porque somos cerrados. Y justamente ser una persona ilustre es ser una persona abierta, que podamos pensar. Siempre destaco
dentro de lo que es la filosofía, el pensamiento de Sócrates. Él fue el creador de la mayéutica, que era justamente eso, la capacidad de preguntarnos, la capacidad de dudar de todo, que esa es la premisa de la ciencia, dudar de todo, de nuestros sentidos, de nuestra visión de las cosas, que a veces es un poco subjetiva. Tenemos que dudar, tenemos que preguntarnos y replantearnos las cosas. No podemos creer ciegamente en todas las cosas, y más cuando estamos viendo que están pasando cosas. Por eso quiero enfatizar en eso, en que nos interpelemos y sacarnos esa camiseta de fanático. El fanatismo no sirve para nada, no sirve ni en la religión, no sirve ni en ser fanático de un partido de fútbol, porque siempre hay peleas, hay agresión, y más en esto que tiene que ver con política, con el destino y los designios de una ciudad, de un país, perdón. Los designios de un país en materia económica, en materia social, en materia educacional, en materia de seguridad. Es totalmente vital que podamos replantear qué es lo que está pasando, por qué hay tanta decadencia, por qué siempre hay una estafa o una traición tras otra traición. Y nosotros estamos totalmente adormecidos. Estamos adormecidos. Muchos que son fanáticos ahora de La Libertad Avanza, que Javier Milei, inclusive como líder del partido, decía, vine aquí a despertar leones. Y él mismo decía que no era mesiánico, él mismo decía que no quería que lo sigan a él, sino que la gente siguiera sus ideas. Él mismo lo enseñó. Y la gente no sigue las ideas, está siguiendo a Javier Milei, porque Javier Milei expresó sus ideas y no la está llevando a cabo, está haciendo todo lo contrario. Entonces, el razonamiento y la lógica nos haría cuestionar el accionar de Javier Milei y obviamente apartarnos de él, porque está haciendo algo que es contraproducente con las ideas liberales y contraproducente con lo que él expresó en su campaña política. Pero la gente está adormecida, siguiendo solamente a una persona. Otra vez el mismo error. Como sucedió con el kirchnerismo, ahora sucede con Javier Milei. Entonces el problema no es el líder que nos representa. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Y no es porque no tengamos capacidad intelectual, capacidad de interpelarnos y preguntarnos, porque dentro de las filas de La Libertad Avanza hay muchas personas idóneas, muchos profesionales, pero sin embargo el fanatismo y ser cerrados, herméticos, pasa las barreras de lo intelectual, porque siendo intelectuales son obtusos, siendo intelectuales se dejan llevar por el fanatismo. Es terrible. Esta es mi humilde reflexión. Ojalá que podamos sacar todo esto a luz, que podamos ser sabios de verdad y que no nos dejen, que no nos dejemos estafar nuevamente. Somos ciudadanos y tenemos, como es el postulado de un libertario, somos todos iguales. El presidente es igual a nosotros. Y en realidad él es un funcionario que fue puesto por nuestro voto. En definitiva, son empleados nuestros. Tienen derecho a actuar en consecuencia a lo que prometieron en campaña política. Y no lo están haciendo. Al hacer todo lo contrario, es una estafa y es una traición. Lo dejo en el tintero para que ustedes lo puedan pensar, lo puedan evaluar. El motivo de este video no es generar violencia, no es pelearme con un libertario ni tampoco con un kirchnerista. Es hablar a la razonabilidad de cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Que podamos interpelarnos, que podamos ser ilustres. Este es mi humilde mensaje. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.